¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, viernes 5 de enero de ya 2018. Acuérdense siempre, los próximos días hay que decirlo. Si tiene que hacer algún documento, un cheque, acuérdense, 2018. No, yo ayer eché a perder uno. Día de debate, día de panel y nos tenemos el gusto de compartir con ya de la casa, Marcela Sandoval, colega, periodista, casi diputada electa. De Revolución Democrática. ¿Ciento cuántos votos, Marcela? Como 200, algo así la diferencia. Bueno, pero fue un gran aprendizaje. Bonita campaña. Bonita campaña. Y don Cristian Pertusé, cientista político, hombre cercano. ¿Eres militante de Renovación Nacional? Yo soy militante de Renovación. Militante de Renovación Nacional. Y que debo reconocer, Marcela, que el día de la elección, en la mañana hicimos un programa con Alejandro Olivares, contigo y con la Paula Campos. Efectivamente. Y el único que estaba claro de lo que iba a pasar era el señor Pertusé, que nos dijo que había gente que votó por Beatriz Sánchez que iba a votar por Piñera, cosa que yo le decía, pero estás loco, no estaba para nada loco, el que estaba pésimo era yo. Y segundo, que la distancia iba a ser relativamente importante. Y que iba a votar más gente. Y que iba a votar más gente. Las tres cuestiones, entonces yo Muy bien. debería ser el nuevo ministro secretario de la presidencia, al menos, porque él sabe lo que... ¿Y qué va a pasar en las próximas elecciones? No. Para tres años más pensando en las municipales y... Oye, conversábamos antes de partir el programa, Marcela, Cristian, que se abre un periodo de complejidades globales y de complejidades particulares. En cada uno de los conglomerados, en Chile Vamos, con menos complicación, porque primero ganaron y segundo se han institucionalizado como nunca antes en la derecha, pero tienen diferencias como nunca antes en la derecha o diversidad como nunca antes en un conglomerado de derecha. Lo que es todavía la nueva mayoría hasta marzo, es mejor dejarlo ahí por un rato. Y el Frente Amplio está, que tú representas, Marcelo, está empezando a mostrar las primeras dificultades de la política real. Y eso va a ser muy atractivo, porque junto con resolver esos temas tiene que resolverse la gobernabilidad del país, tiene que legislarse, tiene que hacer... ¿Cómo están mirando ese proceso, particularmente en el caso de ustedes, Marcela, en este conglomerado nuevo, que logra una bancada importante, no pensada, y que es muy diversa también en su interior y que está mostrando algunas dificultades? Sí. Bueno, por cierto, o sea, no es un misterio para nada que nuestra articulación, nuestro proyecto como Frente Amplio es reciente. Y por lo mismo hay varias reglas que se van a ir definiendo en el camino, hay una institucionalidad que también ahí falta por definir y yo creo que se va a ir dando en estos años. Falta definir el lugar que se quiere como oposición. No necesariamente una oposición que yo creo que no hay consenso, y eso lo ha demostrado también en las declaraciones en los medios distintos dirigentes del Frente Amplio respecto de cuál es el lugar que queremos ocupar como oposición. Una oposición más dura, una oposición más firme, pero dialogante, constructiva, definir estrategia de alianzas, porque aquí ninguno de los conglomerados, ni Nueva Mayoría, ni Frente Amplio, ni Chile Vamos va a tener la mayoría en el Congreso, si nos situamos solo en la presencia, digamos, en el trabajo legislativo. Y por otro lado, el tema de las diferencias que se han ido como percibiendo en prensa o mostrando y todo, evidentemente que hay diferencias de forma que van apareciendo. Y es justamente porque falta ahí definir mecanismos, hay una inexperiencia también. Hay que pensar que habían en el Frente Amplio 3 diputados, Vlado Mirosevic, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que representaban a sus partidos y movimientos, pero ahora entran en juego muchos más actores y aparte de la representación parlamentaria que pudieran tener los diputados de Revolución Democrática o de otros movimientos, también hay una identidad también respecto a lo que es el Frente Amplio, y esa es una identidad también en construcción. Evidentemente hay un trabajo programático que nos define, pero también hay una identidad estratégica, política, que falta también por construir, y eso es un desafío que yo creo que tenemos que hacer como oposición. Y ustedes, Cristian, aparte de estar asumiendo un gobierno, que no es fácil, el conglomerado. A ver, yo creo que dentro del conglomerado se han sincerado algunas cuestiones. Si pensando en que está Evópoli, pensando en el PRI como los nuevos partidos,
El PRI ya de alguna manera había integrado el gobierno anterior del presidente Piñera. Perdona, ¿tiene parlamentario el PRI? No, no tiene No ninguno, no obtuvo ninguno, pero pese a que desaparecía como partido, se fusiona con un partido regionalista, Regional, sí, sí, me Democracia acuerdo. Regional me parece, y va a seguir existiendo. Y fue un partido que apoyó al presidente, yo creo que tiene un rol, y ya acordémonos que de alguna manera el PRI o la gente que se había escindido de la democracia cristiana con Adolfo Saldívar, Así es. habían participado en el gobierno Piñera, o sea, Adolfo Saldívar fue embajador en Argentina, ¿cierto? Ujú. Eduardo Salas estuvo en el gobierno, ya integró el gobierno, que es el secretario general del PRI. A ver, lo que yo digo que de alguna manera se han sincerado ciertas posiciones, un Evópoli más liberal, digamos, que toma grupos de gente que estaban simpatizando con partidos, que estaban cercanos a los antiguos partidos, a los más tradicionales, ¿ya? Yo creo que tenemos una derecha más diversa, que el mismo sistema electoral, político, ha permitido que haya una mayor fragmentación, y esta mayor fragmentación que se cree en estos movimientos, y que de alguna manera puedan mostrarse esta diversidad, ¿cierto? Dentro de la derecha o la centro derecha, que siempre ha existido. Yo creo que siempre ha existido, con más matices, con más fuerza, con menos fuerza. Creo que en términos generales en el sistema de partidos en Chile todavía falta una sinceración, falta una readecuación de los partidos súper importante. Creo que muchos partidos todavía viven y muchos actores políticos en el clivaje, en la dicotomía dictadura-democracia. Yo creo que estamos enfrentando otro periodo ya, y ahí yo creo que tiene que haber una readecuación de partidos. Además tenemos una cantidad de partidos que ya uno se pierde un poquitito. Yo creo que es mucha la fragmentación. Y sería bueno, pese a que podríamos hablar, existen al menos dos conglomerados que están claramente que se van a mantener, Chile Vamos, el Frente Amplio, no sé lo que va a pasar con la nueva mayoría, ahí es una No, cuestión la nueva mayoría, todos dicen, se deja de Sí, existir. pero los partidos van a tener que ir Algo tomando van a tener posición. que decir. Pero dentro de los partidos también yo creo que tiene que haber una readecuación, ¿ya? Tiene que haber para canalizar mayores intereses, no convertirnos en el grupito que está en una zona, en un lugar, la identidad de que hablaba Marcela en términos del Frente Amplio. O sea, yo creo que hay un proceso dentro de los partidos que es súper interesante en este periodo. Dentro de Chile Vamos, y volviendo a ese punto, yo creo que el estar en el gobierno, para empezar, es un desafío súper importante y de alguna manera aglutina, Aglutinador, sin duda. o sea, porque además van a haber representantes de los diferentes partidos en el gobierno que de alguna manera van cuajando las piezas en esta necesidad de gobernar y darle gobernabilidad al país, que yo creo que ese es un gran tema, y a mí me gustó mucho lo que dijo Marcelo, o sea, ser una oposición dialogante y constructiva. No siempre uno se ve dentro de las declaraciones de algunos de los dirigentes o algunos de los diputados electos dentro del Frente Amplio, y creo que efectivamente, o sea, las oposiciones están para oponerse, y por eso son oposiciones para oponerse al gobierno, pero no para quitarle la sal y el agua, más aún con un Congreso donde vamos a tener que negociar, o sea, no podemos paralizar el país, ¿ya? Y eso lo tenemos que tener súper claro, seguir construyendo políticas públicas. No podemos pensar que porque le vaya mal un gobierno va a ser otro el que va a venir, y ahí hay una definición súper importante también en los roles que toman los partidos, en el rol que tienen las autoridades, y cómo vamos construyendo esta sociedad chilena que es súper diversa y que Cristian, responde a diferentes intereses. Sin duda. A eso los quería llevar, si les parece. Si bien tu lectura de cómo se comportó el electorado en la segunda vuelta fue súper certera, de más votos, de votos que se traspasaban, etcétera, algo nos sorprendió a todos en alguna medida de cómo se comporta el elector chileno hoy día, y como que el eje tradicional con el que hemos visto la política de derecha-izquierda, centro, ese centro que se perdió y que no saben dónde está, que a mi gusto nunca ha estado en ninguna parte, pero en fin, esa es otra cosa. ¿Cuál es la lectura que hacen de qué espera esta gente que eligió a Sebastián Piñera por una parte, pero que no le dio mayoría en el Congreso por otra, que le entrega a un sector como el Frente Amplio una representación importante, que se dispersa también, que castiga a los viejos representantes de una era política? En fin, ¿cuál es la lectura que se tiene que hacer de lo que habló el pueblo, para decirlo en términos así bien rimbombantes?
ver, yo creo que Marcela Sandoval. es una combinación de factores. Y muy contradictorio sí, a veces, ¿no? Tú bien lo decías, yo creo que hay gente que optó por la transformación, la renovación en el Congreso, el cambio, y el voto castigo fue más bien para aquellos que transversalmente se vieron involucrados en episodios de corrupción o de conflictos de interés, o de aquellos que no tuvieron, no sé, un comportamiento público, parlamentario. Hubo sanciones que tú las puedes evaluar de ética, en fin, algunas más políticas, en fin. Yo creo que hubo un comportamiento en esa línea. Hubo un comportamiento también por la transformación que uno también ahí puede interpretar como algún votante del Frente Amplio, que en el fondo se sintió convocado por un nuevo proyecto, por esto de romper con la política más tradicional. Y se sintió convocado por alguien como de una candidatura más ciudadana como era Beatriz Sánchez. Creo que también hubo ahí una señal. Y yo creo que también hay una señal bien transversal con eso que tú decías, como que se rompe de alguna manera este clivaje entre izquierda y derecha, sobre todo porque la definición de izquierdas y de derecha es bien difusa. O sea, si uno mira también el conglomerado de Chile Vamos, uno se encuentra ahí con posiciones como de una derecha más social, como digamos, califica Osandón, o una derecha más liberal, como la de Felipe Kast, pero también una derecha profundamente conservadora y con un origen muy arraigado en la dictadura, como es la de José Antonio Kast. Entonces ahí conviven muchas almas, y en la izquierda también. O sea, desde gente que ha gobernado este país, que viene de los partidos tradicionales, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, que se integra, que tiene una historia larga en los movimientos sociales, que se integra en el gobierno de Bachelet a conformar la nueva mayoría, y todas las fuerzas que integran el Frente Amplio, que por cierto, ahí hay una vocación de izquierdas, pero también con matices. En el caso de Revolución Democrática, nosotros estamos por la profundización de la democracia. Entonces, yo tendería a pensar que nuestra intención ahí va a ser efectivamente la construcción y cómo hacemos para que efectivamente aquellos temas que hay que profundizar y donde hay que poner las alertas de que no se está cumpliendo o que va a haber retroceso, va a haber que decirlo. Pero eso no significa ser una posición obtusa ni articuladora. Yo creo que el país efectivamente, en el tema en el horizonte de resguardar la calidad de nuestra democracia, un partido como Revolución Democrática tiene un rol, y tiene un rol en el Frente Amplio y también como oposición. Cristian. Mira, Cristian Pertuce. comparto una cosa que decía Marcela. Yo creo que... Yo creo que ustedes dos pueden salir aquí haciendo una cantidad de acuerdos notables. Claro, a ver, no, pero yo creo que claramente hay un voto de castigo a la política tradicional. Y se trató de buscar candidatos menos tradicionales. Ahí hay un efecto que tiene que ver un poquitito con este denostamiento a la política y a ciertos políticos. Y como decía, yo creo que muchos políticos estuvieron involucrados o se les acusó de tener vinculaciones que fueron absolutamente delegitimadas por la población, no recibieron el voto. Entonces, no hay necesariamente un voto de derecha o izquierda, diría yo, sino que es un voto un poquitito por buscar algo nuevo, ¿ya? Ahora, no le dio la mayoría, también hay una cuestión. Es súper difícil que con el sistema electoral que tenemos algún conglomerado tenga mayorías hoy día. ¿Ah? Sí hay una mayoría, un conglomerado. O sea, hay un conglomerado que es mayoritario, pero no es mayoría. Si nosotros pensamos hoy día, si unimos a Chile Vamos, le faltan 8 votos o 6 votos, me parece, para la mayoría simple. No estoy pensando en los quórum, que ya es otro cuento, digamos. Eso ¿ya? hay que cambiarlo. Entre cosas que tenemos que cambiar. Pero yendo a ese punto, entonces, sí hay un voto mayoritario a un sector, porque yo creo que hoy día la sociedad es una sociedad que está buscando cambios, que quiere cambios, pero no necesariamente quiere transformaciones radicales. Yo comparto un poco la tesis que ha planteado Carlos Peña, el rector de la Universidad del Desarrollo, en términos que la sociedad actual es una sociedad mucho más aspiracional, es una sociedad que lo que está buscando es, de alguna manera, quién le ofrece una mejor calidad de vida en un sistema, reconozco, individualista. Yo desde mi liberalismo me gusta el individualismo, ¿ah? Con carácter social, pero me gusta el individualismo. Entonces, claramente, esta sociedad está buscando mejor calidad de vida, donde entiende que su
su esfuerzo personal es importante, que no se lo va a dar todo el Estado, que quiere cambios, pero que no necesariamente transformaciones radicales ni para un lado, ni para la extrema derecha, ni para, o sea, donde tiene que tener un rol el Estado fiscalizador, controlador, ¿ya? Pero tampoco que el Estado tenga que otorgar y entregar todo. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso ya se vio, yo también lo dije, perdona, el día 17, yo dije, yo creo que se va a votar por el cambio, porque el cambio entre los dos candidatos lo representaba mucho mejor Piñera que Guillé, independiente de todo lo que trató de pololearse al Frente Amplio, ¿ya? En la última parte de su campaña, pero buscaba cambios, y ese cambio independiente, que yo sé que el presidente Piñera es una figura muy tradicional en la política del año 89 en adelante, pero representaba el cambio a lo que había sido la nueva mayoría y ante inclusive la propuesta de transformaciones muy radicales, ¿ya? Si yo, sin desmerecer la votación de Beatriz Sánchez, ¿ya? Beatriz Sánchez tiene 1/5 solamente de la votación del país, ¿ya? Entonces, sí, que quiere, y yo estoy seguro que hay una sociedad que quiere transformaciones radicales, ¿ya? Pero también hay un voto, y por eso después voto por Piñera, hay un voto ahí que tiene que ver con que estoy votando por la política no tradicional, inicialmente, que hubo en primera vuelta. Yo tengo dos puntos que les quiero proponer. Uno es que, tratando de explicar de una manera súper elemental por qué gana Piñera, yo tengo la sensación de que lo que expresa la gente es que quiere una síntesis entre garantía de crecimiento económico y estabilidad económica y garantías de derechos sociales base. Y tengo la impresión de que esa síntesis la supo hacer en la segunda vuelta, porque en la primera no. En la segunda vuelta la supo hacer muy bien Piñera y nunca la supo hacer Guillé ni en la primera ni en la segunda vuelta. O sea, de hecho, yo iba a hacer ese punto mientras te escuchaba. Yo creo que Piñera dio con una clave. O sea, yo no comparto, a ver, no creo que la gente quiera o no quiera transformaciones más radicales o no, pero sí el sentido común indicó en la primera vuelta y en la segunda vuelta que la gente quiere cambios, y quiere cambios en el sistema de pensión, en el sistema de salud, en la educación. Y yo creo que Piñera leyó muy bien la primera vuelta, o el comando de Piñera, y de hecho tomó varios mensajes que el propio Frente Amplio puso en la discusión política, que tenían que ver con el derecho a la educación. De hecho, si uno compara los discursos de Piñera en la primera vuelta versus la segunda vuelta, efectivamente hay un cambio hacia el tema de los derechos, a poner énfasis en los derechos sociales. Entonces, performáticamente, comunicacionalmente, lo hizo muy bien, porque dio con esa clave que justamente la ciudadanía se sentía convocada a votar. Entonces, claro, efectivamente Guillé no dio con esa clave, sino que sus señales más bien fueron por la política tradicional y por seguir con un programa de reforma que, por cierto, puede tener sus críticas y todo, pero en algunos temas sí se avanzó. Pero no supieron dar con ese mensaje. Yo creo que aquí lo que se va a probar es que veamos cuánto de cierto va a tener esa oferta o esa promesa política. Yo creo que ese va a ser como el control más ciudadano, social, y también la lectura que el propio Frente Amplio haga de eso. Fíjate que en ese punto, Cristiana, te doy la palabra de inmediato. Claro, la promesa con que gana Piñera, si es que esta mirada es real, de que logró sintetizar en su discurso al final estas dos aspiraciones, la aspiración de la estabilidad económica y el crecimiento, que está muy metida en la cabeza de la gente, y por otro lado las garantías de ciertas garantías sociales fundamentales que avancen. Pero si no da con eso en el camino, y ahí es donde está la gran clave de lo que... El punto que a mí me parece complejo es cómo un gobierno de Piñera con el... ¿Qué pasó? 5 minutos, ya, estupendo. 5 minutos para el corte, eso es. Cómo el gobierno de Piñera, con el conglomerado que tiene y con una base bastante conservadora en una parte, hace esos pasos sin resquebrajarse por dentro. Yo creo que esa es como la clave de que la derecha pueda mantenerse incluso mucho más allá del gobierno que inicia ahora. A ver, primero estoy de acuerdo con la síntesis que tú hiciste. Yo creo que son los dos aspectos que supo efectivamente canalizar el presidente Piñera y la campaña del presidente. Pero partamos de una teoría básica. Ese es el rol de los partidos políticos, de la política y de los políticos. Es poder canalizar los requerimientos y las demandas de las personas.
obviamente aquí la problemática va a estar, digamos, porque obviamente a lo mejor van a seguir presionando desde la gratuidad, ¿cierto?, al 100%, la gratuidad universitaria al 100% de los alumnos. Me encantaría ahora que mi hijo entró a la universidad, pero sigo estando en contra de ello. Yo creo que sí, tenemos que tener gratuidad en un segmento, ya lo dijo el presidente Piñera, lo que está y quienes tienen derechos adquiridos, esos derechos no se les van a quitar. Pero o sea, la temática va a ser, y esos derechos yo creo que ya se han internalizado en importantes sectores de la centroderecha. O sea, lo dijo desde el día 1 el presidente Piñera. Dijo, vamos a avanzar, y creo que yo ahí sí le pongo el énfasis, como también lo que han dicho sectores dentro de Chile Vamos, es por qué también tenemos que avanzar en entregar una mejor educación en el nivel de sala cuna, de jardines infantiles. Tenemos que avanzar, porque ahí está verdaderamente, y yo lo digo con 2 hijos, uno muy chico y uno muy grande, yo creo que Uno usted de sabe. sala cuna y uno de universidad. Uno de sala cuna y otro de universidad. Tú vives en los extremos. Yo, Pertusé. para que vea. Yo creo que de verdad ahí en la sala cuna ese aprendizaje es súper importante para lo que viene después. Si Pero yo sin duda. o sea, entonces, más que mi hijo ha logrado, el que está entrando ahora a la universidad, logró porque tuvo esa base educacional, ¿ya? Y si nosotros vemos los resultados y las diferencias en la PSU, Bueno, y la PSU y recién. el CIENSE, todo te muestra. entonces yo creo que lo que está pensando efectivamente el gobierno es cómo ciertas demandas canalizarlas bien, pero no necesariamente obedecer o tener que seguir a lo que dicen. O sea, seamos muy sinceros, me voy a poner en otro tema, pensiones. Aquí el no más FP no es un tema que va, por ejemplo, a proponer el presidente Piñera, pero sí tenemos que avanzar, y algo hablábamos antes de entrar a esto, en el tema de pensiones. Es un tema importante, y es un tema súper importante, porque volvemos al punto que yo decía, la gente lo que está esperando es mejor calidad de vida, y calidad de vida a lo largo de su vida, no en ciertos momentos, no en la vida universitaria, ¿no?, sino durante todo, ¿cierto?, el ciclo vital que tiene esa persona. Y yo creo que ahí está esos cambios para ese mejoramiento de la calidad de vida. Y ese es el punto clave donde tiene que apuntar el gobierno del presidente Piñera. Vamos a hacer una pausa breve, como siempre, y ya seguimos conversando con Marcela Sandoval y Cristian Pertusé en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, día viernes, como siempre, día de panel. Ya estamos con Cristian Pertusé, cientista político, militante de Renovación Nacional, y con Marcela Sandoval, colega periodista y militante, por cierto, de Revolución Democrática del Frente Amplio. Estábamos hablando un poco hasta el último momento la lógica de los conglomerados, el nuevo proceso político que se abre y las perspectivas de lo que va a ocurrir. Pero lamentablemente no tenemos un tercer panelista que debería haber estado con nosotros, que era de la nueva mayoría, para hablar de la nueva mayoría, pero yo no me quiero quitar el gusto de que hablemos también de la nueva mayoría, que es un conglomerado fundamental. Y que no nos olvidemos de que hay 4 parlamentarios de un partido regionalista verde, o ¿regionalista verde se llama? No, el Partido Regionalista Verde Es del Frente Amplio, pero Frente. donde está Mulé. Sí, Jaime Mulé y 3 parlamentarios más. Democracia regional. Algo así, Sí. o Democracia Verde. Es un partido regional, pero que sacó 4 diputados y que en algún momento pueden ser absolutamente decisivos en la composición de las decisiones del Senado. Pero los partidos chicos en general en estos sistemas electorales. Pero en definitiva, Muy buena teoría, la nueva mayoría y los partidos de la nueva mayoría son motivo de análisis también, y le ofrezco la palabra para hacer medicina forense. Marcela Sandoval. A ver, yo creo que la nueva mayoría ya tiene su fecha de expiración y eso no es una novedad. Yo creo que hay actores, no veo un posible proyecto de continuidad entre que llegue desde la DC al PC.
Y no lo veo por varias razones, no solo por los resultados electorales, sino porque evidentemente dentro del gobierno de Bachelet mostraron diferencias que eran sustantivas respecto al programa, mostraron diferencias políticas y estratégicas también en lo que era la política de alianzas y de qué intenciones tenían de profundizar o no las reformas. Y no veo posible esa continuidad. También porque quedaron muy debilitados algunos actores y aquí en el fondo, ellos mismos van a tener que evaluar, digamos, hacer su propio ejercicio, yo creo que ya lo están haciendo, de qué tesis van a primar, si, no sé, si el sector más progresista dentro del PS, la izquierda socialista, tiende puentes hacia el Frente Amplio, puentes programáticos, puentes que tengan que ver con trabajo legislativo, lo mismo en el caso del Partido Comunista, y la DC evidentemente queda como un actor un poco aislado dentro de la política chilena, siendo que la verdad uno nunca pudiera decir que la DC se acaba, porque la DC es un actor relevante en la política, pese a lo que uno podría evaluar de los resultados electorales. Entonces ahí hay que estar muy atento a cómo se mueve también la democracia cristiana respecto a este centro que tú decías que está absolutamente como desfigurado, que no tiene una caracterización tan clara. Pero hay sectores de la DC que han mostrado señales de acercamiento hacia Chile Vamos más que a seguir con sectores más de izquierda. Entonces yo creo que la nueva mayoría no tiene, solo concluir, no tiene una visión de futuro. Yo creo que se acaba y quienes van a salir a defender como las reformas de Bachelet, yo creo que van a ser los sectores más progresistas, la izquierda socialista, el PS en general y el Partido Comunista. Cristian, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que tiene... Cristian Pertusi. Tiene que haber en todos los partidos en Chile efectivamente un sinceramiento en la interna. Ya yo creo que ahí son partidos, todos los partidos en Chile, a lo mejor no tanto en el Frente, y digo, el Frente tiene que ver su identidad, pero son grupos más pequeños, quizá el partido más grande es de RD. Y creo que ahí no se ven sectores, o sea, o Evópoli, que está también bastante, pero son partidos pequeños todavía. Yo creo que los partidos más tradicionales, los partidos que fueron los partidos más grandes, tienen que tener un sinceramiento en su interior. O sea, ¿qué línea va a seguir el PPD? Si la línea más laguista, socialdemócrata, o la línea más, que le llaman progresismo, yo de repente la palabra, una línea más de izquierda histórica, digamos, ¿ya? Para no decir ortodoxa o marxista, ¿ya? Pero una línea más de izquierda, más tradicional. Entonces, yo creo que sí en los partidos políticos, porque los partidos políticos, si bien siguieron una línea histórica que venía del 73 y que se retomó en el 85, cuando y algunos se mantuvieron, pero fue una conformación en términos de una lucha contra o a favor de la dictadura, ¿cierto? Fue la gran dicotomía que separó a los partidos en Chile hasta, creo, esta elección. Entonces, sí tiene que haber un sinceramiento en los partidos. Ahora, no nos olvidemos, hablamos de la democracia cristiana, pero ¿qué pasa con el Partido Radical? El Partido Radical todavía tiene un peso. En este sistema, y dado como está configurado el Congreso, 4 votos, como tú lo decías, como partidos como, se nos olvida ahora el nombre, como democracia regional, es algo de regional, pero pueden tener, y tienen una capacidad tienen una capacidad de ser partidos bisagra súper importante. Entonces, tiene que haber un sinceramiento. Ahora yo creo que la nueva mayoría, y yo voy a ser súper sincero aquí, yo creo que la nueva mayoría fue más que un pacto político, fue un pacto electoral para recuperar de alguna manera, y por eso se integra el Partido Comunista, para recuperar el poder que habían perdido el 2010 en manos también de Sebastián Piñera, ¿ya? Y se mostró, obviamente, las diferencias al interior de este conglomerado casi desde el día 1. Respecto, y voy a tomar, y acordemos que habían otros partidos como el MAS, el PAIS y Navarro, que ese se fue del MAS y conformó otro movimiento. Hay un tema que hay que ver, yo creo que hay que ver qué pasa con la configuración de los partidos en Chile. Yo creo que es un desafío. Y en segundo término, respecto de, claro, yo creo que va a haber un punto donde sobre todo estos partidos que hoy día integran la nueva mayoría, de la defensa del legado. Pero ¿hasta dónde vamos a defender el legado? O sea, claramente, por ejemplo, en materia de reforma tributaria, ¿ese es un legado o...? Porque claramente tenemos una reforma tributaria que no fue la mejor reforma tributaria, ¿ya?
Hay otros aspectos donde yo creo que no van a haber retrocesos, pero a lo mejor no se va a avanzar más. Vuelvo al tema que hablamos de gratuidad, ¿ya? No se va a retroceder, ¿ya? No se va a volver, digamos, al sistema. Inclusive son sectores como Chile Vamos los que están pidiendo y que no se va a presentar el proyecto de término del CAE, ¿ya? Recordémonos que la gran reforma al CAE desde que se creó fue hecha en el gobierno de Sebastián Piñera. Que bajó de 6 a 2% Que bajó el de interés. 6 a 2% el interés, Sí, sí, ¿cierto? sí. Entonces, y que ahora tiene una postura respecto del CAE, ¿ya? Que además, o sea, además de la tasa rebajada, cómo se paga, cuándo se paga y hasta cuándo se paga. Entonces, inclusive tenemos un término. Entonces, respecto al legado, sí, pero ahí hay un tema, digamos. ¿Me permite? Sí. Yo tengo la sensación de que cuando se habla de legado, o quiero entender, se está hablando de una posibilidad de poner en cuestionamiento el modelo de desarrollo. Que el legado de Bachelet sería sí se puede y es conveniente poner en cuestionamiento este modelo de desarrollo neoliberal y aspirar a una sociedad con derechos garantizados, que no todo esté en manos del mercado. Yo creo que esa es como la lógica del legado, no la reforma. Yo te encuentro razón, yo no sé si la reforma tributaria es buena o es mala técnicamente, porque los tributaristas, he escuchado algunos que dicen que sí, otros que dicen que no, y te marean rápidamente. Integrar y No hay sé. problemas. Yo no soy experto tampoco tributario, pero no es una buena reforma. Es muy... Parece que técnicamente tiene dificultades, pero que era necesaria una reforma tributaria capaz de financiar derechos sociales garantizados, es como yo diría que esa debería ser la lógica del legado y no una reforma en particular. Claro, pero volvamos a temas. Si aquí no hay nada contra las reformas tributarias, de hecho, el presidente Piñera en 2010 planteó una reforma tributaria y generó una reforma tributaria. Fue a propósito del terremoto. Pero fue una reforma, sí, a propósito del terremoto, pero fue una reforma tributaria que quedó en el tiempo, no fue una reforma parcial. Bueno, por eso la gente que no quiere reforma tributaria reclama contra cualquier reforma, porque saben que los impuestos que se ponen nunca se sacan. Pero él cuando planteó la reforma en función del terremoto, porque se necesitaban más recursos, pero siempre la planteó como algo permanente, que no era, por eso se grabaron aumentaron los impuestos al tabaco, al alcohol y ciertos impuestos específicos, y hubo, a diferencia de la famosa discusión con el impuesto a las gasolinas, pero a lo que voy en definitiva, aquí no hay desde el modelo, el neoliberalismo, no hay una lógica como, no, si vamos a terminar, tener reformas, y yo creo, y volviendo, era algo que conversamos en la primera parte del programa. En Chile se han generado una buena síntesis, y yo creo que el presidente Piñera y el gobierno del presidente Piñera lo tiene súper claro, entre que es una sociedad en un modelo de libertades, de esfuerzo individual, pero donde tienen que haber y deben estar garantizados ciertos derechos. Pero esa es ciertos derechos de la segunda vuelta, no era la versión de Piñera de primera vuelta. Pero es por lo que, pero vuelvo al punto, si uno tiene que ir canalizando esas necesidades, y cuando no hay ortodoxia, ¿me entiendes?, en las posturas, tú puedes canalizar esto. Y yo creo, a ver, en términos de garantía, lo que dijo el presidente en un inicio fue, no le voy a quitar las garantías, o la gratuidad en la educación a quienes ya la obtuvieron, pero no voy a avanzar en ello. Lo que cambió fue decir, sí voy a avanzar, pero voy a avanzar en el sector de la educación técnico-profesional, que es además... De Osandón, además... No, y mira, además yo voy a decir una cuestión, que es una discusión que viene desde el primer programa del gobierno del presidente Piñera. Es uno de los grandes déficits que hoy día nosotros tenemos en materia profesional en este país. O sea, tenemos mucho universitario, y ahora que yo lo veía con mi hijo que estaba postulando a una universidad, o sea, de verdad, si yo lo hubiera dicho por la empleabilidad más allá de sus gustos y sus cuentos, le digo, mira, métete, no a la universidad, métete a una carrera profesional, porque entonces, además con las capacidades que tiene mi hijo, me sale todo lo... Oye, no, pero... Y espérate que crezca un poco más el otro, ahí no vamos a poder conversar de nada. Pero a lo que yo voy es que obviamente aquí no hay una ortodoxia desde donde se va a gobernar, y sí gobernar tratando de canalizar estas demandas, y creo que sí es una buena síntesis, tanto el equipo, ¿cierto?, de campaña, el equipo de gobierno también del presidente Piñera y el propio presidente Piñera, si a él no le venden cualquier cosa, tengámoslo súper claro y conociendo su personalidad. Entonces, sí yo creo que hay aquí, y a ver, yo sigo hablando de un modelo de libertades, a mí no me gusta hablar de este modelo neoliberal y que el mercado lo manda todo, porque yo no creo en la mano invisible que funcione perfectamente. Porque hay otras manos invisibles que funcionan y destruyen el modelo. Se necesita una capacidad y un Estado que fiscalice, que controle, que además pueda proteger,
¿cierto? Socialmente a aquellas personas que no se pueden integrar bien al modelo por diferentes razones. Entonces, obviamente, eso es lo que se tiene que hacer en este gobierno y creo que se entendió. Y si se entendió bien, o sea, no podemos escribir con una mano una cosa y borrar con el codo, ¿verdad?, esas líneas después. Hemos visto muertos caminar. Sí, no, sí, eso es cierto, pero yo creo que En que todos se- los sectores de la política. yo ¿no? creo que se ha entendido. Yo creo que por eso a mí me gusta lo que Sí. decía Marcela. Avanzar, a lo mejor no vamos a avanzar en todo el sentido, en todo lo que quiere grupos del Frente Amplio, pero sí podemos avanzar en mejorar. Por ejemplo, nosotros seguimos con la gratuidad vía glosa, por favor. Si creemos en la gratuidad y no hemos comprometido con la gratuidad, tenemos que sacarlo de la glosa, o sea, tenemos que hacer un proyecto de ley. Pero vuelvo a un Ahí está el punto, fracaso de la nueva mayoría. un buen proyecto de ley, porque no en este frenesí que estamos, perdónenme, estamos tratando de sacar leyes en 6 días. En 6 días. Lo que no pudimos sacar en 4 años lo queremos sacar en 6 días. ¿Ya? Entonces, de verdad tenemos que... Porque otro problema, y perdona, al tiro te doy la palabra, que nosotros aquí muchas veces legislamos mal y tenemos que después andarnos y creamos sistemas malos. Ay, sí, mire, es que me equivoqué. No, por favor, tratemos de legislar bien, hacer cuestiones y que ojalá convoquen, porque los que estamos en política, más allá del tema del poder y todo el cuento, pero lo estamos siempre, y yo siempre lo he creído, es por generar una sociedad mejor, ¿ya?, para los que hoy día están en ella y para los que vienen. Marcela, A ver. aquí hay un popurrí Sí, de un de mundo de cosas. cosas, pero Sí, pero para no repetirme con lo del bloque anterior, a ver, hay un tema que se puso recién que tiene que ver con las libertades. Y claro, acá hemos hablado harto como más bien del modelo, tanto de la crítica al modelo, de la defensa del modelo, pero acá en el plano de las libertades individuales también hay temas que en estos últimos años se pusieron en discusión, que son ahora, digamos, proyectos de ley, algunos son ley, como la despenalización del aborto en 3 causales, el acuerdo de unión civil, lo que viene ahora con la ley de identidad de género, lo del matrimonio igualitario, los derechos filiativos, digamos, para las parejas homosexuales, en fin. Yo creo que hay la reforma al Sename, a la institucionalidad digamos, los derechos de la niñez. Entonces, yo creo que hay varios temas que cuando uno habla, digamos, de la defensa del legado que pueden hacer o no, digamos, digamos los partidos de la nueva mayoría, también hay una demanda de varios sectores de la ciudadanía y que votaron también por el programa del Frente Amplio, y que tienden, digamos, a hacer eco de estos temas que yo mencionaba y que tienen que ver con libertades individuales, evidentemente con el respeto de... Ninguno está en contra, por lo menos tú, Cristian. Sí, pero es Y el mucha sector, gente- pero y es el mucha sector más gente de liberal de la derecha. derecha. Pero Sí, ojo, pero los pero votos ojo. cuando tienen que ponerse, una buena parte de la derecha los Mira, niegan. Entonces- Pero devuelvo Perdón, la Sí, palabra a no, Marcela. entonces a mí igual ahí, yo creo que la verdadera cara del conglomerado de Chile Vamos se va a ver, digamos, justamente en esta ecuación, digamos, qué actores van a pesar más en estas discusiones de las libertades individuales y no respecto a los derechos sociales, que yo creo que ahí van a encontrar varios puntos en común y consenso. Entonces, esa yo creo es la tensión que va a tener el gobierno de Piñera fundamentalmente, internamente. Y yo creo que ahí el sentido común igual ha tenido una intención de que todo el tema que tenga que ver con derechos humanos, pero derechos humanos de nueva generación, digamos, La concepción más amplia. claro, deben ser respetados. Ya no hay una sociedad, si uno le pregunta a los jóvenes, efectivamente son abiertos a todos estos temas que yo mencionaba, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, la despenalización del aborto. Entonces, cualquier asomo de retroceso en estos temas va a significar evidentemente manifestaciones públicas y también rechazo a una agenda que desde la derecha siempre ha sido catalogada de valórica y no es el punto. Entonces creo que ahí, cómo resuelve la propia derecha esta discusión, creo que va a ser vital. Más que la discusión respecto a los derechos sociales, que ahí uno puede observar que todos los actores de la derecha prácticamente tienen acuerdos, salvo algunos matices. Don A ver, Cristian mira, yo Luce. creo que sí, efectivamente, y esto tiene que ver, voy a decir un punto, yo creo que tiene que ver mucho con el presidencialismo. Cuando tú tienes un presidencialismo extremo como el que tienes, obviamente hay ciertos temas, el presidente no cree en el matrimonio igualitario, independiente que sectores de Chile Vamos crean en el matrimonio igualitario, no tengan problemas con el matrimonio igualitario.
El presidente no cree, y obviamente en un sistema presidencialista, como está en nuestro sistema, en el cual no creo, no me gusta, obviamente la posibilidad de que se avance en estos temas no va a existir. Ahora, que se retrotraigan temas como, por ejemplo, el aborto, no lo creo. El presidente lo dijo súper claramente, o sea, lo que él va a ver a lo mejor va a ser temas de cómo perfeccionar el tema del acompañamiento, ¿cierto?, a personas en términos, por ejemplo, de violaciones, ¿ya? Lo que yo siempre he dicho, yo creo que, por ejemplo, en temas de violación, y aquí lo he dicho más de una vez, o sea, yo creo que tenemos que ser súper tajantes porque estamos hablando de un derecho humano, aquí se tiene que perseguir al violador. A mí todavía me causa este tema porque yo creo que, bueno, no ir a eso, pero creo que es impresentable que no se persiga a una persona que violó a una mujer, ¿ya? O cualquier tipo de abuso, no estoy hablando de la mujer, puede ser un niño, un hombre. Creo que en temas podemos avanzar, o sea, se podría avanzar en esos temas, pero tampoco darle de repente discusiones. Hoy día venía escuchando el tema de que estamos, se quiere sacar el tema del proyecto de ley de identidad de género en 6 días, pero es posible, hay que ver tantos aspectos, y fíjate que yo venía pensando en un solo aspecto, que nosotros tenemos que ver que este cambio de identidad de género, porque va a ser en el registro civil, además elimine la identidad anterior completamente, porque si no, nos puede quedar en los padrones electorales. No sé si me siguen la idea. Puedes votar ¿Ah? 2 veces. Puedes votar 2 veces. Entonces hay ahí aspectos, ¿ya? Y no quiero... Igual No, pero es prácticos que son no aspectos son tan prácticos, complejos de pero que en el resolver. proyecto de ley los tenemos que resolver ex antes para no encontrarnos con problemas después. Porque más allá de la identidad de género, que lo podemos... Ahora se dice que una persona... Yo no soy experto en este tema y puede que esté metiendo la pata, y por favor, si la meto, que me manden un WhatsApp. Pero si la disforia de género se produce en un momento, no podrá producirse después. El proyecto de ley está diciendo que solamente una vez se puede. Entonces, mi pregunta era, si yo tengo una disforia de género en un momento determinado, ¿esa disforia de género no podrá producirse después? O sea, hay preguntas que todavía por... Yo tengo la No- impresión no que eso sé. está respondido de que eso no No puede ocurrir. ¿No O sea, puede ocurrir? que fuiste siempre lo que eres Ya. en tu propia identidad. Lo que pasa Ya. es que hay una cosa genética Una o cosa biológica genética, ya. que te deja en esta Entonces, prisión, en el perfecto, fondo. una sola vez, ¿me entiendes? Sí, Pero hay las aspectos... organizaciones de defensa de los No, derechos no, transgénero si yo... insumaron la discusión legislativa. Ya, yo estoy súper de acuerdo, pero lo que digo, a ver, primero digo que se van a avanzar, dado el sistema presidencialista, solamente en aquellos aspectos, obviamente, que el presidente de la República, ¿ya? Porque el presidente de la República firma todos los proyectos de ley. Es la iniciativa ¿ya? de ley está ahí. Está ahí. Y en los mensajes, porque seamos claros, las mociones quedan todas, van a quedar. Y si además no les damos la urgencia, que yo creo que es otro tema que tenemos que revisar súper fuerte, tenemos que revisar nuestro sistema político y nuestro régimen político, no se va a avanzar mayormente porque no está en la convicción del presidente. Oye, ¿ya? antes que se nos termine Pero el no se programa, va a retroceder. yo les quería dejar los últimos 4 minutos que nos quedan. Reforma constitucional o nueva constitución. ¿Hay espacio político para debatir ese tema que a mí me sigue pareciendo un tema clave en el desarrollo del país? Marcela. O sea, Marcela para el Sandoval. Frente Amplio un tema vital. O sea, parte de nuestro programa tiene que ver con la reforma a la Constitución, pero no reforma, sino Chile necesita una nueva Constitución. Sí, hemos tenido varias reformas, pero porque ya el país necesita una carta de navegación que interprete también a Chile en su diversidad. Nuestra Constitución es bastante compleja, quizás apuntar, yo varias veces lo he dicho, más minimalista, pero también que apunte a reconocimiento de derechos sociales que en este minuto no están, o la concepción que hay en esa Constitución no se ha cambiado, sigue siendo una Constitución bien arcaica que representa un mundo, que era un mundo de los 80, que no es el mundo actual. También el mecanismo, bueno, en el Frente Amplio siempre hemos dado la discusión respecto a una asamblea constituyente y siempre se caricaturiza el tema de la asamblea constituyente respecto a ustedes están por el modelo de Venezuela, y la verdad es que hay países que han hecho procesos con asambleas constituyentes que han sido súper exitosos. Las asambleas constituyentes tienen un periodo determinado, se eligen representantes para eso. Y justamente, digamos, representantes que dan cuenta es casi como un poder legislativo, pero no es un poder legislativo porque todos aquellos que están por la idea de que una reforma, un cambio constitucional sea a través del poder legislativo,
es de alguna manera darle el poder a los incumbentes a que opinen respecto a la misma herramienta con la que van a trabajar. Y qué mejor que todo el país representado, así como uno elige a los representantes del Congreso para que legislen, elija a aquellos que van a elaborar la nueva Carta Constitucional. Cristian, nos quedan un par de minutos. Mira, cortito, yo creo que reforma constitucional sí, si hay espacio para discutirla, el mismo presidente lo dijo, dentro de su programa lo planteó, el tema va a ser, yo creo que el mecanismo, ¿ya? Ahora, la Constitución tiene más reformas que artículos, pero sí, hasta dónde va a ser, a lo mejor, a mí me gusta mucho más, y estoy de acuerdo ahí con Marcela, me gusta mucho más una reforma, una Constitución minimalista, ¿ya? Tampoco que se establezcan todos los, yo lo he dicho, o sea, nuestra organización del Estado. Ahora, lo de la Asamblea Constituyente, no Asamblea Constituyente, el Congreso, no el Congreso, mira, yo creo que al final van a ser los mismos partidos políticos, porque a mí no me gustan los sistemas corporativistas, porque con los corporativismos llevamos al fascismo, ojo con eso, ¿ah? El corporativismo es el síndrome o es lo primigenio al fascismo. Van a ser los mismos partidos los que van a poner a sus representantes, entonces va a haber una red ahí, digamos, que yo creo que deben ser, entonces, sí, podemos, no sé, tenemos que pensarlo. Ahora, creo que no va a salir tampoco en este gobierno, o sea, yo creo que hay una discusión súper fuerte y tú te riges depende hasta dónde de alguna manera podría ser el Congreso cuando no tome materias que a ellos les afecten, digamos. O sea, el sistema, por ejemplo, electoral no tiene que estar en la Constitución, es una ley simple, ¿ya? No tienes que estar ni el número, ni las circunscripciones, ni ninguna cosa. Tiene que estar las funciones del Congreso. Y a lo mejor, y a mí me encantaría, y a lo mejor yo creo que el Congreso estaría en función de eso, que pensáramos el régimen político. ¿Por qué seguir con este presidencialismo extremo que tenemos y donde efectivamente tenga un rol el Congreso? Y yo creo que fíjate que ahí habría un acuerdo dentro del Congreso súper importante, porque a lo mejor si nombramos una Asamblea Constituyente en esta imagen y que nos gusta un poquitito el presidente de la República, ¿ya? Vamos a seguir con este presidencialismo lo hemos tenido históricamente, porque el parlamentarismo en Chile no existió efectivamente. Cuando hablamos del parlamentarismo, eso es una farsa. Entonces, a lo mejor sería bueno que el mismo Congreso lo viera, porque sabe dónde están los detalles del funcionamiento, ¿cierto?, de nuestro Estado. Querida Marcela, ¿una frase más que decir? ¿Estamos de acuerdo en cambiar? Frase. No, una frase. Revolución Democrática cumple 6 años. Mire usted. Semana, ¿sí? Y somos un partido nuevo, pero que llegamos para quedar. Marcela Sandoval, 1.000.000 de gracias por acompañarnos este viernes. Cristian Pertusé, como siempre, también un gusto compartir con ustedes este programa. Nos vamos, buen fin de semana. Va a ser mucho calor, se supone, mañana. Hoy día ya hizo harto calor y mañana se supone que mucho calor. Saludar a R2 TV de Antofagasta, que tiene la gentileza de reproducir nuestro programa en el cable en esa ciudad. Tania González ha estado en la producción periodística, el equipo de televisión de nuestra radio a cargo de la puesta en el aire. Muchas gracias por la compañía, buen fin de semana y nos encontramos el lunes. Buenas tardes.